cantar, pues cante y no predique si Dios no la ha llamado a predicar. Porque entonces va a entorpecer la obra de Dios en su vida. Si Dios lo llamó a predicar y usted no canta, ¿por qué tiene que cantar si Dios no lo llamó a usted a cantar? Vamos a desempeñar la función en el ministerio y el llamamiento que Dios nos ha dado de una manera eficaz, efectiva, delante del Señor, empleando 100% nuestro día, nuestros quehaceres y nuestras funciones para poder cumplir con el mandato que el Señor nos ha dado en un momento determinado. Amén. Aquí Saúl lamentablemente no entendió en ese momento cuál era su función. La función de él era de que él fuera el rey de Israel, no el sacerdote. Dios no lo llamó a él a que él ejerciera la función de sacerdote ni que presentara ofrenda de paz delante del Señor. Esa no era su función. Pero él quiso hacerlo porque tuvo miedo, tuvo temor. Y la Biblia dice que donde hay temor, el amor no ha sido perfeccionado en el corazón de ese hombre y de esa mujer. Amén. Entonces, como él vio que los filisteos estaban prevaleciendo y veían una gran cantidad de carros y de hombres y de filisteos que venían contra el pueblo de Israel, pues él, viendo que Samuel no venía, Samuel dijo que en 6 días él iba a descender y que iban a ofrecer sacrificio de paz para que Dios fuera el que lo respaldara en esa batalla. Pero lamentablemente, cuando un hombre no tiene el corazón puesto en la cosa del Señor, cuando ve a su alrededor un sinnúmero de demonios y de batallas y de cosas que a la vista de nosotros pueden traernos miedo y temor, y no tenemos nuestro corazón en la palabra que Dios nos ha dicho y no tenemos fe y la seguridad de que Dios nos va a respaldar, pues lamentablemente actuamos torpemente como lo hizo Saúl. Y aquí dice la palabra del Señor que como el pueblo desertaba y que el pueblo se iba, dijo Samuel, no viene. Y como Samuel no viene, bendito sea el nombre de Jesús, pues yo voy a sacrificar porque el pueblo está temeroso. Cuando un líder tiene miedo, porque la función del líder debe de ser demostrarle al pueblo de que es un hombre y una mujer de Dios. Y aunque el pueblo pueda tener miedo, y aunque el pueblo se pueda desviar y pueda atemorizarse y se quiera retroceder de lo que el Señor le ha enseñado, pero cuando ve el líder que se para y se pone en una manera de fe creyéndole a lo que Dios le ha dicho, pues el pueblo mira al líder, mira a la persona que Dios ha puesto para presidir dentro de la congregación o dentro del ministerio y dice, óyeme, por la fe que él tiene, aunque yo no tenga fe, voy a creer en la fe que él está manifestando en ese momento. Y en este caso, si Saúl hubiese sido un hombre que le hubiese dicho al pueblo, miren, calma, tranquilo, que Dios ha dicho que Samuel vendrá y va a sacrificar, y que cuando él sacrifique ofrenda de paz, entonces el Señor nos dará la victoria. No se vayan, no tengan miedo, confíen en el Dios que me ha levantado y en el Dios que nos ha sacado a nosotros y que hemos prevalecido a pesar de que los filisteos, los cananeos y un sinnúmero de naciones se han opuesto en contra de nosotros y del establecimiento de nosotros en esta tierra. Hemos creído en un Dios que ha doblegado el ejército del faraón. Hemos creído en un Dios que ha mandado plaga a Egipto. Hemos creído en un Dios que ha abierto el mar rojo y hemos cruzado el mar rojo y hemos cruzado el río Jordán, y el Señor nos ha establecido en la tierra prometida donde fluye leche y miel. Si Saúl se hubiese levantado y dice eso en fe, creyendo a la palabra que Dios había hablado por medio de Samuel, pues el pueblo se hubiese parado y hubiese dicho, verdaderamente vamos a creer en lo que este hombre está diciendo. Es el líder y está transmitiendo a la iglesia o al pueblo en este caso una actitud de fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero lamentablemente este era un hombre que no tenía visión y que simplemente gobernaba para agradar a los hombres y no para agradar a Dios que lo había llamado. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, si ustedes se dan cuenta, ¿quién eligió a Saúl? ¿Fue Dios o el pueblo? El pueblo, ¿verdad que sí? El pueblo, Dios le dio a Israel un rey conforme
a su corazón. El pueblo de Israel, como veía que las demás naciones tenían reyes, pues ellos querían tener lo mismo. Y ustedes saben que Dios le dijo a Samuel: mira, ellos quieren un rey igual que las naciones y me están desechando a mí. Pues vamos a darle un rey conforme a su corazón, conforme al corazón de ellos. Por eso, como él era conforme al corazón de ellos, su corazón no estaba en el Señor, sino en el pueblo, en lo que el pueblo pudiera decir de él. A diferencia de David, aquí dice que Dios iba a levantar a un príncipe conforme al corazón de Dios, a un príncipe que prestara atención a la palabra del Señor. Y ese príncipe todos lo conocemos, que fue David. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vamos a ver lo que dice Levítico capítulo 3. Bendito sea el nombre de Jesús, para luego volver a este pasaje. Levítico capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver cómo el Señor instituyó acerca de la ofrenda de paz y quién era el que tenía esa encomienda de la ofrenda de paz. Bendito sea el nombre de Jesús. Levítico capítulo 3, versículo 1 dice: si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado o vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrenda delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerán del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. O sea, aquí el Señor está estableciendo quién es el que tiene que ofrecer la ofrenda. ¿Quién es? Los sacerdotes, ¿verdad que sí? El Señor está diciendo la manera correcta de quién es el que debe de sacrificar, bendito sea el nombre de Jesús, delante del Señor. Pero en el verso 8, de donde leímos, dice: y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Ya Dios había hablado por medio de Samuel y le había dicho que esperaran 7 días para sacrificar la ofrenda de paz. Sigue diciendo: y ofreció, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Fíjense que Dios había dicho por medio de Samuel de que el pueblo debía de durar 7 días, y a los 7 días pues Samuel iba a descender y iba a ofrecer sacrificio de paz. Pero como Saúl veía que el pueblo se iba y que el pueblo estaba desertando delante de él, pues tuvo miedo. Entonces dijo Saúl: tráeme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el tabernáculo. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía. O sea, él vio que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mizpa. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. O sea, aquí le está diciendo que como el pueblo se estaba yendo y que el pueblo estaba desertando y que se iba a quedar solo, y él no veía el favor de Jehová, porque la ofrenda de paz estaba diciendo por medio de la ofrenda de paz de que Dios pudiera entonces obrar de acuerdo a su poder. Nosotros sabemos que Dios no se fía de ejército. Dios, cuando desciende y sin importar el número de personas que puede haber en contra del pueblo de Israel, Dios defiende a su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Él
pues agarra la ofrenda y sacrifica. Fíjense que él no esperó ni siquiera que fuera el octavo día, porque quizás si era el octavo día, aunque no era lo correcto, y sacrifica el octavo día, dice, bueno, no se cumplió la palabra de Jehová. Pues Samuel no vino al séptimo día, por consiguiente, pues Samuel no es un profeta de Dios. Pero el séptimo día, posiblemente al mediodía, y él veía que Samuel no llegaba, dijo, no, pues espérate, el pueblo de los filisteos descenderá y me va a matar a mí y va a matar a todo lo del pueblo de Israel. Por consiguiente, el Señor pues va a recibir otra ofrenda de paz y nosotros prevaleceremos, y la paz y la misericordia de Dios estará con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero aquí él no había terminado bien de ofrecer el sacrificio cuando ahí mismo viene Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Y no solamente eso, sino que aquí Samuel le dice, óyeme, si tú hubieses prestado atención a la palabra de Jehová, Jehová hubiese, establecido tu reino y tu descendencia para siempre. Pero por cuanto tú no obedeciste a la palabra del Señor, ni fuiste obediente a la palabra del Señor, el Señor va a cortar tu reino y va a levantar a un rey después de ti, que sí va a ser conforme al corazón del Señor, que sí va a prestar atención a lo que el Señor dice. Es importante que cuando Dios habla a nuestra vida, nosotros aprendamos a tener paciencia, porque cuando tenemos paciencia y esperamos el tiempo de Dios, pacientemente el Señor obrará conforme a lo que el Señor ha prometido en nuestra vida. No nos desesperemos, porque cuando nos desesperamos y no obramos conforme y no creemos la palabra que el Señor nos ha dado, entonces no viene el respaldo de parte de Dios a nuestra vida. El Señor no es hombre para mentir. Si el Señor estableció en la vida de nosotros una palabra, esa palabra de Dios se va a cumplir. Aunque se levante el principado, potestad, aunque se levante el diablo, Dios va a establecer esa palabra y esa promesa en la vida de cada uno de nosotros. Porque Dios así lo va a hacer en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Sigue diciendo, vamos a ver cómo Dios le da otro mandato a Saúl, y le dice en 1 Samuel capítulo 15 verso 1 en adelante: después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que tuviese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Fíjense que ya él está haciendo énfasis de que esté atento a la palabra de Jehová. Él le está diciendo, mira, Jehová te ungió a ti como rey. Tú eres el primer rey de Israel y el Señor te ha elegido a ti para el ministerio, te ha dado la honra del ministerio. El Señor nos ha dado a nosotros la honra del ministerio, la honra del llamamiento. Estamos atentos a lo que el Señor nos está diciendo. Y aquí le está diciendo, oye, está atento a lo que Dios te está diciendo. Sé obediente, presta atención a lo que Dios te está diciendo. Deja de hacer lo que estás haciendo, porque cuando Dios está hablando, calle todo el mundo delante de él. Cuando Dios está hablando a su pueblo, el pueblo debe de estar atento a la palabra del Señor. No debemos de distraernos absolutamente de nada que nos pueda quitar la atención a lo que Dios está hablando a nuestra vida. Y muchas veces nosotros pues descuidamos lo que el Señor está diciendo porque estamos prestando atención a otras cosas. Ustedes recuerdan que Marta siempre estaba afanada en muchas cosas y estaba sirviéndole al Señor. Aparentemente lo que ella estaba haciendo lo estaba haciendo bien, pero lamentablemente María sí estaba prestando atención y estaba a los pies del Señor Jesucristo, a la palabra que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Y cuando ella le dice, Señor, pero mira, ya María, que esté pendiente porque yo estoy aquí afanada, y ella lo que está ahí a los pies tuyos comiendo boca, en vez de estar preparando la comida junto conmigo para servirte a ti y a tus discípulos. Jesús le dijo, mira, Marta, siempre afanada y angustiada por las cosas de este mundo, pero ella ha tomado la mejor decisión, la cual no le será quitada. ¿Por qué? Porque María estaba a los pies de Jesús, prestándole atención a lo que el Señor le estaba diciendo. Y aquí Samuel le está diciendo a Saúl, oye, ya tú fallaste y desobedeciste. Cuando tú no debías de sacrificarte, ahora Dios te está dando una segunda oportunidad para que te reivindiques delante de Él. Presta atención a lo que el Señor te está diciendo, porque Dios te ha ungido como rey. Y sigue diciendo en el verso 2 de 1 Samuel 15,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Todos conocemos esta historia, que los amalecitas se enfrentaron en contra de Israel cuando ellos venían subiendo del desierto para establecerse en la tierra prometida. Ve pues, e hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, niños, mujeres, y aún a los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos. O sea, le está diciendo: mata a Amalek, porque Amalek representa un espíritu de oposición en contra de la palabra del Señor, en contra del propósito de Dios. Por eso Dios le está diciendo por medio de Samuel: mira, mata todo lo que esté en Amalek. Y así mismo el Señor nos dice ahora: prestemos atención para que cuando el Señor hable a nuestra vida, nosotros matemos a Amalek, que se ha opuesto a la vida congregacional de nosotros. Amalek representa la oposición diabólica en contra del plan de Dios y del propósito de Dios en nuestra vida. Por eso cuando Dios nos dice: mira, presta atención, porque te voy a dar la victoria en contra de los amalecitas sobre tu vida. Si nosotros prestamos atención y escuchamos cómo Dios nos está diciendo de cómo debemos de matar a los amalecitas, que puede ser a través de la oración, que puede ser a través del ayuno, que puede ser a través del sometimiento a la palabra del Señor, y nosotros cumplimos la palabra del Señor y matamos ese espíritu de Amalek, entonces prevalecemos contra los amalecitas y el reino de Dios se establece en nuestra vida, y la voluntad de Dios se establece en nuestra vida, y el propósito de Dios se cumple en nuestra vida. Pero vamos a ver cómo este hombre pues no escucha lo que Samuel le está diciendo. Samuel le dio una palabra: espera 7 días que voy a descender y voy a sacrificar. Ahora le está diciendo: oye, presta atención, porque Dios te ungió como rey. Mira, los amalecitas se nos opusieron cuando subíamos de Egipto, y Dios te está diciendo que mate a todo el mundo, no deje a nadie. Mata a los hijos, mata a la mujer, a los hombres, a la vaca. Mira, yo no quiero nada, porque lo de Amalek es abominación delante de mí, y yo no quiero nada de los amalecitas. Así que mata absolutamente todo, no deje ni siquiera los de pecho. Y quizás algunos dicen: ah, pero Dios es un Dios cruel. No vean la muerte como algo malo delante del Señor. Claro, la muerte es mala porque Dios no nos creó para morir, pero en este caso, aún los de pecho, cuando se levantaran, iban a ir en contra del pueblo de Israel, porque ya había un espíritu demoníaco en el pueblo de los amalecitas, y Dios quería raer de la tierra a ese pueblo. Dios quería raer de la tierra la maldad de ese pueblo, como sucedió en Sodoma y Gomorra. Era que ya venían en los genes de esos niños la maldad. Y Dios lo veía, porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Y Dios dijo: mira, mátame todo. Pero este hombre, que no tenía el corazón de Dios, sino que tenía el corazón del pueblo, el pueblo lo incitó a coger lo mejor: oro, plata, las ovejas, las vacas, lo mejor de los amalecitas. Y él mató a todo el mundo, pero dejó a Raimundo. Vamos a ver, verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas. ¿Está bien, verdad que sí? Derrotó a los amalecitas, pero hasta ahí está bien. Desde Abilal hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Raimundo, aquí, a Agar, rey de los amalecitas. ¿Qué él le dijo? ¿Qué el Señor le dijo por medio de Samuel? Que matara a todo el mundo. ¿Y a quién dejó? A la cabeza. Dejó a Agar. Cuando Dios le dijo: mata a todo el mundo, mata a las mujeres, mata a los hombres, pero deja al rey. Dirá él: no, yo voy a matar al rey porque yo soy un rey, y entre el rey y nosotros no nos pisamos la cola. Como dijo un presidente aquí: no me toque, que los presidentes no se tocan. Espérate, si hizo lo incorrecto, si hizo lo malo, pues sí se puede tocar. Y aquí Dios le está diciendo: mátalo a todo el mundo, porque yo te elegí como rey, yo soy el Dios de Israel. Y tú tienes que someterte a mí. Tú eres el rey de Israel porque yo te puse, pero yo estoy por encima de ti. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor, cuando vio los palacios y cuando vio, ¿verdad?, todo lo que él tenía, ¿qué dijo? Dijo: wow, esto lo ha hecho mis manos. Dios viene en el cielo y yo aquí en la tierra. Y Dios le dijo: ah, sí, pues tú piensas que la tierra es tuya y que eso lo has hecho tú.
mira, te voy a enseñar que yo soy Dios en el cielo y Dios en la tierra. Y que yo gobierno en el cielo y también en la tierra. Vas a comer hierba por 7 años. Porque nadie puede desobedecer la palabra del Señor. Nadie puede altercar con Dios. Todo el que ha tratado de altercar con el Señor no le ha ido bien. Por eso nosotros como cristianos debemos de prestar atención a la palabra del Señor. Porque Dios no pasará por inocente al culpable. Pero Él, congraciándose con el pueblo, congraciándose con el rey de los filisteos, fíjense lo que hace. Mata a todo el mundo, pero deja al rey. Dice, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Verso 9. Y Saúl y el pueblo, ¿quién? ¿Saúl y quién? ¿De quién era el corazón de Saúl? ¿De Dios o del pueblo? Entonces estaba gobernando para el pueblo y no para Dios. Por eso nosotros cuando estamos dentro del ministerio debemos de hacer la cosa no para el pueblo sino para Dios. Porque el pueblo te puede inclinar a desobedecer la palabra del Señor. El corazón de nosotros, la voluntad de nosotros debe de estar alineada con la voluntad de Dios, independientemente de que el pueblo piense una cosa. Porque al final el que va a prevalecer es la palabra y el propósito de Dios en el ministerio que Dios nos ha entregado. Nosotros le servimos a Dios para bendecir al pueblo, pero nosotros no le servimos al pueblo para deshonrar a Dios. Porque entonces aquel que no ha llamado y no ha honrado nos va a desechar, y eso es lo menos que nosotros queremos, que Dios nos deseche. Y dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruirlo, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. O sea, él no prestó atención a lo que Dios dijo en el verso 1, 2 y 3, que Dios le dijo, presta atención y destruye todo, no dejes absolutamente nada. Pero aquí en el verso 10, 9 y 10 dice que el pueblo y él perdonaron lo mejor. Todo lo bueno ellos lo perdonaron al rey, perdonaron a las ovejas y todas las cosas que el Señor había dicho que no cogieran, ellos lo tomaron. Todo lo que era abominable delante de Dios, ellos lo tomaron. Muchas veces nosotros pensamos que matamos una parte de los filisteos en nuestra vida, pero lo que nosotros consideramos que es agradable y bueno para la satisfacción de la carne, lo dejamos vivo. Y Dios dice, mataste una parte, pero no mataste todo lo que yo te dije. Por eso nosotros, cuando debemos de matar a los filisteos, que es ese enemigo que se levanta en contra del propósito de Dios, debemos de matar absolutamente todo para que Dios entonces perpetúe el ministerio que Dios ha entregado en nuestra vida para siempre. Por eso en 1 Samuel capítulo 2 verso 30, y lo cito mucho, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, eternamente, para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo te haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Aquí se está cumpliendo también ese verso del capítulo 2 verso 30 en la vida de este hombre perverso, para decirlo así, que no obedeció a la palabra del Señor y que se guiaba en su corazón en querer agradar al pueblo antes de aquel que lo había llamado al ministerio, en este caso al reinado de Israel, llamado Dios de los ejércitos. Dejó a Agar y deja todo lo bueno, pero lo vil y menospreciable lo terminan matando. Pero fíjense, sigue diciendo aquí en el verso 13, bendito sea el nombre de Jesús. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito eres tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Había cumplido él la palabra de Jehová? No, pero él se adelantó delante de Samuel y le dice, yo he cumplido la palabra que Jehová me ha dado. Y posiblemente si el líder no tiene visión, dice, gloria a Dios, pero como era un hombre que no se llevaba de lo que veía, sino que se llevaba de lo que Dios le decía en su corazón, aunque en un momento determinado, cuando fue a ungir a David, como que flaqueó, ¿verdad que sí? No tuvo mucha visión, pero eso es normal, pero no pecó en este caso. Pero en ese caso, ahí este hombre estaba lleno de la presencia del Señor. Y cuando él fue y lo recibió y le dice, he hecho todo lo que el Señor me ha dicho, he cumplido toda la palabra de Jehová. Vamos a ver lo que le dice Samuel a Saúl, verso 14. Samuel entonces dijo, oigan, porque tenía el oído agudizado. Una persona que tiene el oído agudizado espiritual
espiritualmente es aquel que constantemente está escuchando la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo viene y saca todo el cerillo, todo el cerrumen del oído para escuchar bien lo que el Señor está diciendo. Amén. Y dice aquí, pues, ¿qué balido de oveja y bramido de vaca es este que oigo con mis oídos? Y Saúl dijo y respondió: de Amalek lo he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Quién fue que perdonó todo lo bueno de Amalek? El rey, el pueblo. Porque este hombre había sido elegido por el pueblo. Fíjate lo que él dice: a mí no me importa lo que tú dijiste en el capítulo 1. A mí me interesa lo que el pueblo termine diciendo. Ahora yo me voy a someter al pueblo. Y si el pueblo dice que por aquí es el que hice, pues yo me voy a ir. Bueno, pastor, pues si usted sabe lo que dice el pueblo y no se lleva de lo que dice Dios, entonces usted sabe que al final del día el que va a tener que dar cuenta, no solamente por el pueblo, sino también por el ministerio que Dios le ha dado, es usted. Por eso cuando Dios nos elige y nos llama a un ministerio, debemos de prestar atención a la palabra del Señor. Debemos de hacer como hacen los caballos cuando le ponen los cosas aquí que andan en la calle, para que no miren ni a la derecha ni a la izquierda, amén, sino que su mirada esté hacia el frente, en este caso hacia Jesucristo, que es nuestro Señor. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios y nos sometemos a la palabra de Dios, el pueblo termina reconociendo de que somos hombres y mujeres de Dios, consagrados para el reino de Dios, y que la palabra de Dios se está cumpliendo en la vida de nosotros. Y solamente el remanente andará conforme a lo que el Señor ha establecido en el ministerio de nosotros, que vaya de acuerdo a la palabra del Señor. Porque solamente el remanente salió del cautiverio, solamente el remanente tenía un deseo de ir a la presencia del Señor y de establecerse nuevamente en el reino de Dios y en la tierra que Dios le había dado en el tiempo de Silo. Pero aquí el pueblo perdonó lo mejor de las vacas, de las ovejas, y perdonó al rey. Y miren cómo entonces le contesta aquí Samuel. Verso 22. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Samuel dijo: se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová. No, Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe que yo tengo que someterme, y yo tengo que someterme a la palabra del Señor. Dios no sabe nada. Porque si Él se somete a su palabra y si Dios se sometió a la palabra del Señor, ¿quién es usted y quién soy yo para desobedecer a la palabra del Señor? No, Dios sabe que yo soy una persona así o así. No, Dios no sabe nada. Delante de Dios hay que ser íntegro y escuchar y atender y prestar atención y cumplir la palabra del Señor como está en las Escrituras. Dejémonos de traqueteo y de estar inventando cosas que el Señor nos ha dado a nosotros, que nosotros hagamos. Porque cuando nosotros hacemos más de lo que el Señor nos mandó a hacer, Dios no se agrada de los insensatos y torpes que no cumplen la palabra de Él. ¡Aleluya! Óyeme, aquí ellos dejaron lo mejor para sacrificárselo al Señor, y cualquiera que no tiene visión dice: oh, gloria a Dios, dejaron lo mejor. Dios se va a agradar de esa vaca, porque al Señor le agrada la vaca, los becerros y lo mejor. Porque Dios es un Dios exigente. En el Antiguo Testamento, cuando se le iba a presentar un animal al Señor, debía de ser un año y que no tuviera ningún tipo de defecto ni de mancha, lo mejor para Dios. Pero aquí Dios no le interesaba nada del anatema. No, pues yo voy a jugar la loto, y cuando me saque la loto voy a dar $1 millón a la iglesia, para que la iglesia se haga nueva y para que sea lo mejor. Yo voy a mentir, voy a robar, voy a estafar, y al final, cuando me llegue el menudito, lo voy a llevar a la iglesia, y la iglesia va a estar próspera y Dios se va a agradar de eso. Y Dios te dice: tú me estás trayendo lo que yo aborrezco, tú me estás trayendo a la iglesia la maldición de los filisteos. Yo no quiero eso en mi iglesia. Yo quiero lo íntegro de tu corazón, y lo que tú me dejas a mí sea lo mejor, y que no te he contaminado con nada de este mundo. Por eso debemos de prestar atención. Aquí Samuel le dijo: óyeme, se complace tanto Jehová en holocaustos y sacrificios como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la hermosura de los carneros. Yo me imagino a este hombre cuando Samuel le estaba diciendo eso, me imagino su piel temblando.
porque era una palabra de sentencia, de juicio que Dios estaba emitiendo por medio de este hombre por no obedecer a lo que el Señor le había mandado. Que era la segunda vez que él deshonraba a Dios. Y el problema era que él estaba, no era un pecado cualquiera, él estaba pecando contra la soberanía de Dios en Israel. Fíjense, ¿cuál pecado es mayor? El de David, que se acuesta con una mujer que no era de él y que manda a matar a un hombre que era fiel al reino de Dios. Lo emborracha, le da de comer y luego le da la carta, la sentencia, a ver, y dásela al general. Y cuando el general la abre, ese hombre que era fiel, que decía, yo no podía contar con mi mujer, porque ¿cómo yo voy a ir a estar con mi mujer cuando los ejércitos de Jehová están peleando la guerra del Señor? Un hombre fiel, y a pesar de que David emborrachó a Urías, Eteo, a pesar de que David emborrachó, él se quedó junto con todos los demás en la escalera y no bajó a dormir con su mujer. Y David le da una sentencia, se acuesta con la mujer, de la embaraza y también le da una sentencia para que lo maten. ¿Quién pecó peor para nosotros, delante de nosotros? David, que hizo toda esta maldad, o Saúl, que simplemente dejó una vaquita y algo. Aparentemente para nosotros, si usted le pregunta a un juez, dice, no, pero lo que David hizo, mira, David violó. David pecó porque también le falló a su esposa. ¿Verdad que sí? David codició a una mujer que no era de él. Aparte de eso, manda a buscar al hombre de la mujer, le hace una comida hipócritamente, lo emborracha, y después, como ve que el hombre no va a dormir con su mujer, para pegarle el embarazo al hombre, al marido, le da una sentencia, ve, para que lo maten. Óyeme, fue una mente maquiavélica que David tuvo ahí. El problema está en que David no pecó contra la soberanía de Dios. David pecó contra Dios, pero no contra la soberanía de Dios, que es el establecimiento de la ley del Señor en el pueblo de Israel. Porque Saúl desobedeció a Dios, llevando al pueblo a no cumplir la palabra del Señor. David peca para él, y para la mujer, y para este hombre, ¿verdad que sí? Pero en el caso de Saúl, peca contra el poder, contra el reinado de Dios, contra la voluntad de Dios en Israel. Por eso el Señor le dice, locamente has hecho, le dice Samuel. Jehová no se complace en holocaustos y sacrificios. Jehová se complace en que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Nosotros debemos de obedecer la palabra del Señor. Y cuando nosotros obedezcamos la palabra del Señor, usted verá cómo Dios va a respaldar la vida de nosotros. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Verso 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oigan, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría, la obstinación. Le está diciendo obstinado, le está diciendo lo que tú hiciste, como tú no prestaste atención a la palabra del Señor, has hecho obstinadamente, y es un pecado como si fuera idolatría delante de Dios. Un pecado abominable delante del Señor, lo que es la idolatría. Dice, como pecado de adivinación, ¿verdad que sí? Es la rebelión, porque él se rebeló en contra de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios. Y como ídolo o idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Presten atención aquí. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, oigan, él también te ha desechado para que no seas rey. Es difícil que Dios te llame a un ministerio y por tú no obedecer a la palabra del Señor, el Señor te viene desechándote y sacándote del ministerio. Pero este hombre, como era un hombre que tenía el corazón de acuerdo al pueblo, le dice a Samuel, mira, a mí no me importa que Dios me deseche, en otras palabras. A mí lo que me interesa es que yo te bien delante del pueblo. Cuando nosotros descendamos y vayamos donde los ancianos, honrame delante de ellos, aunque yo me haya desechado. No me importa Dios, me importa el pueblo. Porque el corazón de él estaba ligado al corazón del pueblo y no al propósito y al plan de Dios para lo cual Dios lo eligió en el pueblo de Israel. Mucho cuidado con nosotros, Dios levantarnos en el ministerio y nosotros deshonrar a aquel que no ha honrado al pueblo. Está pagando. Entonces el Señor no descansaría.